¿Me escuchan? Hola, buenas. Se escucha. Bueno, ¿cómo están, chicos? Esperamos que se conecten la mayoría y arrancamos, ¿eh? Mm. Bien. Para ir esperando a los demás, ¿alguno leyó algo de este tema que nos tocaba el taller hoy de hepatoprotectores y enzimas digestivas? ¿Buscaron algo del libro? Cuéntenme un poco qué trabajo de estudio hicieron como para poder conseguir la información. A ver de dónde buscaron y qué hicieron, porque no está fácil la información en el libro y cuando preparé un poco la charla me costó a mí también sacar todos los datos, un poco como para darles cada tema puntualmente de cada droga y tuve que ir haciendo, mechando entre un libro y otro, entre una página y otro y alguna guía de recomendación. Entonces quiero saber de dónde leyeron. Si leyeron algo, si no leyeron, a ver, no hay problema. Díganme. Nos subieron una O sea, clase de enzimas pancreáticas, eh, bien, pero eso como material del campus. ok. Bueno, perfecto. Lo que voy a hacer después va a ser revisar esa clase de enzimas pancreáticas, que es un poco lo más importante y donde nos vamos a centrar acá. Lo que voy a hacer va a ser un repaso sobre eso en la charla de hoy. En el campus un par de casos clínicos como para que ustedes tengan y ir resolviendo en base a esos casos clínicos con preguntas y respuestas. Por lo cual se los voy a armar, así lo tienen para esta semana, así cerramos la semana con el taller. Yo también había leído de Goodman, Ujú, pero no había mucha información. No ujú. encontré Sí, es como tal. exacto. Por eso les comento. Por eso les comento a todos y les hago la misma inquietud. En el Goodman está muy expuesto el informe sobre el tema de enzimas pancreáticas. Entonces me parece importante desarrollarlo un tema más, sabiendo de que es un tema que desde el punto de vista clínico ustedes tienen tres indicaciones importantes. En realidad es la insuficiencia pancreática exócrina, que puede estar debida o que hay una enfermedad de fibrosis quística, o que tienen una pancreatectomía total o parcial, o que tienen un cáncer de páncreas o alguna neoplasia pancreática que hace de que el páncreas no genere la secreción exócrina y no cumpla con la función de enzimas digestivas. Y por otro lado, algún tipo de patología que ustedes no tengan en la luz del intestino la suficiente cantidad de enzimas como para poder metabolizar las grasas sobre todo. El principal síntoma que ustedes ven en el paciente es el aumento de la frecuencia en las deposiciones y un contenido más pastoso, llámese esteatorrea esto, ¿no? Por definición. Eh, Después de los otros, vamos a dar un pantallazo rápido de los ácidos biliares que son protectores, como el ácido urso desoxicólico. Vamos a hablar 2 minutos o menos del ácido tióptico. Y por último, les voy a hablar un poquitito, 2 palabras, de la N-acetilcisteína, que actúa como un hepatoprotector, sobre todo cuando hay intoxicaciones con paracetamol. Bien, como un análogo del metabolismo. Quizás de las drogas hepatoprotectoras, esas tres,
serían quizás las más importantes como para poder nombrar hoy acá. Pero bueno, vamos a arrancar con el tema de las enzimas pancreáticas. Son poquitos, son 29 conectados, ¿no hay más? Raro. Bueno, arrancamos, pues si no, no vamos a llegar. Bien. A ver, quiero presentarles pantalla. Denme un segundo que cierro algunas cosas acá. Todos están pudiendo acceder, ¿no? A unirse a la llamada directamente. Sí. Si hay alguien que está esperando y no se puede conectar, por favor avíseme, pues ya estoy como anfitrión. Bien, vamos a presentar pantalla. Yo no puedo ver lo que están viendo ustedes, así que por ahí avísenme si no se ve bien la pantalla, o si se corta la llamada. Bueno, hablamos de protectores y enzimas, dije, ¿hay alguna duda, alguna pregunta sobre el tema este? Sí, O yo si tengo una. no los escucho. No, que yo tenía una duda, pero es de los ácidos biliares, capaz después. Bueno, si querés, cuando llegamos a los ácidos biliares, ahí me cortás y me Sí, sí, preguntás, Juan. dale. Bien. Vamos a arrancar con el tema de enzimas pancreáticas, me parece lo más importante. Bien. A ver. Cuando es pancreatitis crónica, acuérdense de que tiene síntomas por endocrinas en la porque aparentemente déficit. Ese déficit de enzimas pancreáticas genera un aumento en la secreción del CSK y en el CSK aumentado va a estimular los ductos pancreáticos con inflamación de los mismos y es causal de la mayor parte del dolor de los pacientes. Ustedes pueden tener dolor por otras causales. En un paciente con cáncer pancreático, que acuérdense que el páncreas no tiene cápsula, entonces puede irritar o invadir el tumor pancreático áreas vecinas, como por ejemplo el plexo celíaco, que es una causa muy común de dolor en un paciente con cáncer de páncreas, sobre todo de cabeza de páncreas. ¿Bien? Entonces, no solo el déficit enzimático genera dolor, sino también otras patologías tumorales y que no tienen nada que ver con el déficit enzimático. Y, a ver, los objetivos de la terapia con fármacos son la prevención de la mala absorción y obviamente el alivio del dolor. Estas son las dos indicaciones principales de dar una enzima pancreática a un paciente con pancreatitis crónica. Y en el caso de la fibrosis quística, que es causal de pancreatitis crónica inducida, que es un trastorno genético que afecta la secreción exócrina del páncreas, no solo el páncreas, sino también el pulmón, acuérdense, hay una insuficiencia pancreática que ocurre en la mayoría de los pacientes más graves con fibrosis quística, sobre todo en la etapa avanzada, y se usa para tratar a dichos pacientes también. O sea que ustedes van a tener, si se habla de indicaciones, bueno, la pancreatitis crónica per se, por algún proceso infeccioso pancreático previo, que pudo haber sido biliar o no, algún episodio de pancreatitis crónica también inducido por alguna neoplasia,
y la misma fibrosis quística como causal. Y a su vez, la indicación de pacientes con esteatorrea con o sin intestino corto. Acuérdense que al tener un intestino corto, ustedes tienen menos luz intestinal, menos lugar de acción de enzimas y obviamente el paciente va a tener un tránsito mucho más acelerado con la presencia o no de esteatorrea. Entonces, en esos pacientes se puede dar enzimas pancreáticas también. ¿Bien? O sea, ustedes van a tener pacientes para dividirlos, oncológicos y no oncológicos. Y dentro de los pacientes oncológicos, ustedes pueden tener con o sin cirugía. Si tienen con cirugía, bueno, o le sacaron el páncreas o todo el páncreas o parte del páncreas, y esos pacientes van a recibir enzimas pancreáticas. Y los pacientes no oncológicos pueden tener un paciente con pancreatitis crónica o fibrosis quística o intestino crónico. Bien, ¿se entendió un poco cuál sería la idea de por qué darlo, ¿no? Y si no ven o no entendieron, por favor, interrúmpame. La idea es que el taller sirva. Ustedes tienen las enzimas pancreáticas como la amilasa, la lipasa y las proteáceas, que todas se secretan juntas y aparentemente se define como ese preparado de lipasa, amilasa y proteasas. Eso es lo que conoce como pancreatina. En Estados Unidos lo llaman pancrealipasa, es lo único que tiene autorización para venderse en Estados Unidos, ya que en Estados Unidos no venden las formas o preparados magistrales, por así decirlo, de estas enzimas. Solo venden las formas que están disponibles en el mercado y hay 6 en Estados Unidos. De la combinación de lipasa, proteasa y amilasa. La más común y la más conocida es el Creón, que también está disponible acá en Argentina y que generalmente es la que más se indica. Por eso quiero que recuerden un poco la formulación y cómo viene armado la presentación. Y generalmente viene con un protector gástrico, porque los ácidos gástricos interfieren en la absorción, mejor dicho, en el efecto de acción de estas drogas, porque las eliminan o las deterioran o las digieren antes de que las enzimas lleguen a realizar su función a nivel de tubo digestivo. ¿Está? Entonces, Profe, disculpe, pero hay chicos que están intentando entrar. No sé si los bueno, sí. No hay por qué. Supuestamente pueden entrar todos. No sé. A ver. Déjenme ver porque no me deja. Ahí lo aceptaron. Gracias, profe. Bien. Porque a mí no me deja como aceptarlos. Automáticamente aparecen todos en la lista. Si ustedes se fijan, están y aparecen automáticamente conectados. Pero bueno, sigamos con el taller. Entonces, ¿qué le estaba hablando? Estaba hablando de la lipasa, amilasa y proteasas que se secretan juntas. Y la lipasa puede usarse para ajustar las dosis de los suplementos de las enzimas pancreáticas, que generalmente se prescriben sobre el contenido de la lipasa. En Estados Unidos, como les dije, se da pancrealipasa, que ahí vienen diferentes concentraciones. En Argentina, ustedes tienen 11 fármacos disponibles con pancreatina, que es por ahí la combinación de la amilasa, la lipasa y la proteasa, o como se define como tal. Acá hay algo medio inconsistente por ahí no sé si difícil de entender, pero que no lo pude encontrar en las diferentes bibliografías. Algunos libros te hablan de enzimas pancreáticas directamente como amilasa, lipasa y proteasa, pero después cuando vas a buscar qué tipo de fármacos o qué tipo de formulaciones hay a la venta, todas tienen nombre de pancreatina. Entonces, buscando un poco cuál era la definición de pancreatina, en varios lugares encontré que era la combinación de la amilasa, lipasa y la proteasa.
Después hay dos formulaciones de dos laboratorios los dos son argentinos, lipasa y amilasa, ahora les voy a mostrar, que en realidad cuando uno entra a ver la droga que tienen, fíjense, pancrealipasa de Tecnofer, viene con grajeas, si mal no recuerdo, no, son cápsulas, microcápsulas, y tienen lipasa, amilasa y proteasa. O sea, tienen pancreatina puntualmente cuando uno desarrolla el tema puntualmente. Entonces no viene la lipasa sola o la amilasa sola, tengo entendido, por lo menos en la mayoría de las formulaciones que hay en el mercado. No sé si hay otro laboratorio que las produce puntualmente como lipasa sola o amilasa sola. Eso la verdad que es una duda que voy a consultar con Gastón a ver si tiene en algún momento, si tiene idea de eso puntual para saberlo. Pero fíjense, la mayoría de la pancreatina viene en el mercado como Creón 1000, 10.000, 25.000 y 5.000, que son las unidades que hay de pancreatina puntualmente, sobre todo de lipasa pancreática, que es lo más importante. ¿tá? Y en otro laboratorio de Sanitas, también es argentino, tienen grajeas para utilización en el tubo digestivo, pero que bueno, lo que puntualmente hay que saber es que obviamente esas grajeas tienen mayor posibilidad de acción de las comidas ácidas o los ácidos gástricos y con mayor capacidad de destrucción de las enzimas pancreáticas, que en algunos casos puede llegar a servir en pacientes que no tienen, mejor dicho, estómago, están gastrectomizados, o tienen una gastrectomía parcial, o tienen una manga gástrica, o ustedes necesitan darle alguna enzima pancreática puntualmente por esto. Quizás en esos casos sí podrían ser utilizados. Pero en la mayoría de los casos usamos pancreatina y el mayor uso de el fármaco, la droga con más, por lo menos tengo entendido, más vendida o más indicada es el Creón, que vienen en estas diversas formulaciones, en 5.000, 25.000 y 10.000 unidades. Cuando ustedes entran a hablar de síndromes de mala absorción o terapias de reemplazo de mala absorción, denme un segundo. Un segundo. Cuando ustedes tienen un síndrome de mala absorción de grasas como esteatorrea o mala digestión de proteínas, esto se da cuando el páncreas pierde el 90% de su capacidad de producir las enzimas digestivas. Así que tiene, digamos, por decirlo así, como un buffer hasta que se pierde más del 90% de capacidad cuando empiezan a haber síntomas del paciente. Quizás lo primero que encuentren ustedes con esto es un aumento de los niveles de CSK antes, con alteración en el ritmo evacuatorio sin demasiada esteatorrea, y cuando pasamos al 90% de alteración de exócrina, recién aparece la esteatorrea manifiesta. Y esto siempre sucede después de una pancreatitis crónica, una pancreatectomía o una fibrosis quística. Usualmente se puede manejar si se dan 90.000 unidades por día de lipasa pancreática en un periodo de 4 horas previo o durante las comidas o después de las comidas. Y se puede ajustar el contenido de la dieta con alrededor de 8.000 unidades requeridas por cada 17 gramos de dieta. Ahora lo vamos a ver a eso. Voy a pasar a la otra diapo un poco como para comentarles, porque generalmente las formulaciones y las indicaciones están en unidades kilo por comida, en unidades kilo día y en unidades unidades por grasa en el contenido del alimento. Entonces nos armamos una mezcolanza y un matete en la cabeza que no sabemos qué dosis dar y cuándo empezar. Yo se los resumí como para que ustedes recuerden un poco cuáles son las reglas y con qué dosis se empieza. Después se dan enzimas para el dolor y tiene que ver con esto, con el aumento de la creatinquinasa
lo cual aumenta la causante del dolor pancreático por una estimulación continua de producción de enzimas pancreáticas y aumento de la presión intraductal. Esta es la causante de por qué la pancreatitis crónica duele. ¿Eh? Y por qué el dar enzimas pancreáticas obviamente disminuye los niveles de CSK y al disminuir indirectamente esos niveles va a disminuir la presión intraductal. Demasiada evidencia no hay al respecto, o sea, se usa más en la práctica, se ve ese efecto, pero no hay evidencia bien documentada de que avale la disminución de la presión intraductal con el uso crónico de las enzimas pancreáticas, pero se ve que los pacientes mejoran, claramente. Y un poco buscando la dosis de las enzimas pancreáticas, ustedes no deberían más dar de 10.000 unidades por kilo por día. ¿Por qué? Porque se ha visto de que se asocia con fibrosis colónica, sobre todo cuando hay uso en forma crónica en pacientes con fibrosis quística. O sea, la dosis límite sería 10.000 unidades kilo día. No deberían pasarse de esa cantidad. O sea, que para un paciente que pesa 60 kilos no deberían dar más de 600.000 unidades de lipasa por día. Bien. En total, básicamente. Ustedes recuerden que cada vez que el paciente coma, el paciente debería recibir enzimas pancreáticas. Y se da una dosis estándar entre las 500 unidades kilo a las 2.500 unidades kilo por comida, y en las dosis que reciba, por ejemplo, cuando come un snack o una colación, debería recibir la mitad de esa dosis. O sea que si son 500 unidades kilo por comida, debería estar recibiendo 250 cuando come una colación. Bien. Obviamente que esto va a estar aparejado a la cantidad de grasas, de contenido graso que el paciente ingiera en esa comida. Y va a haber variaciones interindividuales y diarias, claramente. Esto lo saqué del Up to Date. ¿Lo llegan a ver? Sí. Bien. Entonces, cuando ustedes tienen insuficiencia pancreática por fibrosis quística, la dosis debería ser 500 unidades kilo por comida. Bien, esta es la regla del 500, 2.500 y 10.000. Acuérdense que la máxima dosis debería ser menor de 2.500 unidades por comida y la máxima dosis total debería ser 10.000 unidades por kilo por día. No deberían pasarse de esas unidades para no generar los efectos crónicos que pueden generar las enzimas pancreáticas sobre el colon, ¿bien? Sobre la fibrosis colónica. En el caso de la pancreatitis crónica propiamente dicha o una pancreatectomía, misma dosis, 500 unidades por kilo por comida, dividido obviamente por cada comida en forma individual, y debería administrarse, como bien les digo, la mitad de dosis cuando come un snack. Bien. Se puede dar entre 25.000 a 50.000 unidades por comida de la lipasa pancreática. Bien. Y la máxima dosis, acuérdense siempre, es 2.500 unidades por kilo por comida y no superar las 10.000 unidades por kilo por día. Bien. Vuelvo a insistir con estos números. Bien, pero recuerden la regla del 500, 2.500 y 10.000, sobre todo cuando hablamos de unidades por kilo por comida, que sería la forma de administrar la medicación. Bien, generalmente las formulaciones ya se los voy a mostrar, pero se los adelanto. Vienen el creón de 1.000, de 10.000 unidades, el creón de 25.000 unidades y el creón de 5.000 unidades, que es un frasco para disolver de 20 gramos, que sea sobre todo para pediátricos, para dosis pediátricas. Bien. Como en el caso de la insuficiencia pancreática en cáncer, bueno, hay mucha evidencia de que hay que suplementar al paciente con una
insuficiencia, que tiene un tumor de páncreas, un tumor del cuerpo y cola del páncreas, porque es muy probable que el paciente desarrolle una esteatorrea como síntoma por la insuficiencia en contexto del tumor presente, porque pierde esa capacidad de secreción exócrina. Entonces, ustedes tienen que suplementar al paciente no solo como para tratar los síntomas de esteatorrea, sino también para disminuir el dolor del paciente. A veces el paciente solo tiene dolor por la inflamación que genera la insuficiencia pancreática y no porque el tumor infiltra el plexo. Si el tumor infiltra el plexo, es muy probable que esta suplementación no le va a servir para nada, el paciente va a tener dolor igualmente y van a tener que agregar alguna medicación para el dolor, pero no porque no la necesite, la necesita las enzimas, pero no cumplen la función antálgica como ya lo vimos previamente. Y la dosis que deberíamos dar es entre 25.000 a 50.000 unidades por comida. Es la dosis estándar en todo el mundo. Es la dosis que ustedes tienen que acordarse cuando ustedes consideran unidad por comida. Y si consideran unidad por kilo por comida, es entre 500 a 2.500 unidades por kilo. ¿Bien? Bien, un poco para comentarles es eso, con qué dosis también se da en ese caso. Es muy parecida o es prácticamente igual a la dosis por insuficiencia pancreática. Y en los casos de pediátricos, fíjense, 2.000 a 5.000 unidades por cada comida en los pacientes que están tomando la leche o recibiendo la lactancia, mejor dicho, con una máxima dosis de 10.000 unidades por kilo por día o 2.500 por kilo por cada vez que alimentan al paciente, no superando obviamente las 10.000 unidades. Esto es obviamente bioral. En los chicos entre de 1 año a menos de 2 años, bueno, se van fluctuando los requerimientos de la dieta si van agregando mayor contenido de alimentos sólidos, ¿bien? Variando entre 1.000 unidades kilo por comida hasta 2.000 unidades kilo por comida. ¿Bien? Cuando pasan los 2 años a 4 años, prácticamente la dosis varía prácticamente igual, no hay mucha variación. Sí, lo que por ahí acá quieren resaltar de que esta dosis de 1.000 a 2.500 unidades kilo por comida se hace como más fija, por decirlo así. Y en chicos ya mayores a 4 años se dan 500 unidades por kilo por comida, ¿bien? Habitualmente, ¿bien? Y en pacientes que tienen suplementación con alimentación enteral en chicos, ¿bien? Generalmente está provista la lipasa dentro de las formulaciones de alimentación administrada 2 veces por día, perdón, a 2 a 3 horas en la alimentación que se habla de tubo enteral, ¿no? Y los que se dan cuando tienen alimentación durante la noche, algunos recomiendan 1.000 unidades gramos por grasa administrado con la alimentación a la noche. ¿Bien? Estas son las formulaciones del Creón que habitualmente están en el mercado acá en Argentina. El laboratorio que lo produce es Abbott. Vienen, como bien les dije, en 4 presentaciones de 150 miligramos, que es la dosis de lipasa, 300 miligramos y 150 comprimidos, y el frasco de 20 gramos. En cuanto al tema de los efectos adversos, ¿qué producen las enzimas pancreáticas? Bueno, mayormente los efectos son gastrointestinales. Dolor abdominal puede producir por cierta intolerancia al uso externo. Obviamente, alteración de las heces, obviamente pueden generar constipación, diarrea, duodenitis. Hay algunos pacientes que lo que tienen es un acelerado tránsito de digestión de la enzima. Entonces la enzima actúa mucho antes en porciones del duodeno que habitualmente no debería actuar, o generalmente ustedes ven que son porciones más distales del intestino delgado donde actúa.
y pueden generar inflamación duodenal con este proceso de irritación de la mucosa del duodeno. Pueden producir dispepsia o flatulencias o movimientos del intestino, sobre todo el intestino grueso, gastritis, náuseas o vómitos, que son los que más generalmente generan. Entonces, siempre hay que preguntarle a un paciente que recibe este tipo de medicación qué efecto tiene y generalmente 1 de cada 10 le van a comentar esto. ¿Bien? En algunos otros pacientes se tolera bastante bien. Generalmente, si ustedes comienzan despacio con la dosis, la van a tolerar bien, sobre todo en pacientes añosos. Después están descritos otros efectos como los cardiovasculares, como edema periférico, rash, aumento de los niveles de azúcar o hipoglucemia. Ustedes acuérdense que todo efecto a nivel del tubo digestivo, a nivel de la absorción de enzimas o digestión de enzimas va a generar diferentes mecanismos hepáticos de efecto biológico. Y por ahí un paciente que estaba con niveles normales de glucemia van a alterar los niveles de producción hepática de glucosa y obviamente va a generar hipoglucemia. Pueden generar coledocolitiasis, algunos cálculos biliares en pacientes con hidrocolestasia o hidrocolecistitis, y algunos pacientes refieren prurito anal, pero la verdad es que los pacientes que he visto, ninguno me los ha referido. Hay infecciones virales, ascitis también reportadas, y la verdad que son más raros esos casos, como acá como que ponen una bolsa de gato y ponen todo adentro cuando es lo que encuentran. Pero un poco para definirles a qué le tenemos un poco miedo nosotros cuando damos enzimas pancreáticas. Bueno, a lo que tenga que ver con cuadros de obstrucción intestinal por síndrome de obstrucción intestinal distal, que puede ser causado por otra causa y las enzimas pancreáticas lo exacerban. Y lo que sí por ahí me interesa más que sepamos es la fibrosis colónica, que fue descrita en el 2007 por Ferrón y Mark en el 2004, y que se da por altas dosis dosis prolongadas de enzimas pancreáticas. Sobre todo, ojo con pacientes con fibrosis quística, con el tratamiento crónico con estas enzimas, cada tanto deben tener algún control endoscópico como para ver cómo está la mucosa colónica. ¿Qué datos? Bueno, aparentemente, como yo les comenté, hay una alteración de fibrosis colónica en tratamiento en culturas avanzadas. Se ha reportado esto como algo raro, pero se incrementa con el aumento de dosis, con el uso prolongado en pacientes pediátricos y en pacientes con fibrosis quística. Y no se conoce el mecanismo por el cual se produce. Y aparentemente la dosis estaría dada cuando se supera los 6.000 unidades kilo por comida en el consumo en pediátricos. Y se asocia a estreñimiento colónico, y en otros pacientes con dosis menores no está tan descrito. Por eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces, la palabra clave o por ahí el dato clave sería pacientes pediátricos, uso crónico de enzimas pancreáticas y mayores de 6.000 unidades kilo, con una documentación clara que a partir de las 10.000 unidades kilo ya ahí está claramente documentado ese efecto y no deberíamos llevar a esa dosis al paciente. La irritación de la mucosa, como bien les dije, el contenido de las cápsulas en las tabletas se puede romper y se mezcla con las comidas o la mezcla con las comidas por fuera de la indicación del laboratorio, producen una liberación rápida de las enzimas y eso causa irritación en la mucosa oral, perdiendo la actividad enzimática y generando trastornos en la mucosa. Habitualmente, las lipasas pancreáticas no deberían darse con comidas con
pHs mayores de 4,5. Más que nada por la alteración de que produce ese pH sobre el intestino. Y lo que está también documentado es que como son derivados de las páncreas del chancho, la lipasa, la amilasa y las otras proteasas, se pueden transmitir virus porcinos y por eso se han identificado infecciones virales teóricamente por la producción de enzimas pancreáticas porcinas que son transmitidas a seres humanos. La realidad es que son poca la documentación y aparentemente con el proceso de la producción es bajo el riesgo, pero existe la posibilidad de transmitir. Y en pacientes que sean alérgicos a alguna proteína del chancho, bueno, estos pacientes pueden tener cierta alteración en el efecto con esas enzimas. ¿Está? ¿Se entendió hasta ahora? ¿Alguna pregunta? Bien. El mecanismo de acción, acuérdense que obviamente es como toda enzima pancreática, es el mecanismo de acción de la enzima pancreática. No tengo mucho más para decir de eso. O sea, que va a actuar sobre la materia grasa puntualmente, pero cuando ven funciones exócrinas del páncreas, dentro del libro del Goodman está bien descrito eso, la fisiología. O sea que léanlo de ahí y ahí está directamente el mecanismo de acción de la droga, que es la ruptura, obviamente, de los lípidos con la posibilidad de absorción y eliminación de alguna de las drogas, de alguna de los compuestos. En cuanto a los ácidos biliares, tómenlo como hepatoprotectores. Ustedes recuerden que los ácidos biliares se conjugan a partir del colesterol en el hígado y que inducen un flujo biliar y que por ese flujo biliar se inhibe la síntesis de colesterol por retroalimentación, promoviendo la excreción de colesterol y facilitando la emulsificación de lípidos y vitaminas liposolubles para que se absorban en el tubo digestivo. Es un mecanismo bastante redundante, pero que termina en esta vía, absorción de lípidos y vitaminas liposolubles. Si ustedes no tienen estos ácidos biliares, obviamente no va a haber secreción de colesterol y por esto no va a haber absorción de lípidos y vitaminas liposolubles. Después de la secreción del tracto biliar, los ácidos se reabsorben en gran parte en el intestino y se devuelven al hígado y luego se secretan nuevamente en la bilis por el circuito que nosotros conocemos como circulación enterohepática. El ácido cólico o el ácido queno-desoxicólico o el desoxicólico son el 90% de los ácidos biliares. Y el ácido litocólico y el ursodesoxicólico son compuestos menores. Pero no sé si comenté bien acá, pero en la formulación del ursodesoxicólico, el menos del 5% de los ácidos biliares comúnmente que ustedes tienen en el cuerpo. Están conjugados generalmente con glicina y taurina, que son sales, que se denominan sales biliares. Y aparentemente, o sea, lo que está documentado es que los ácidos biliares, la terapia tradicional para los cálculos biliares implica el uso de la eliminación de la litólisis oral con el ácido ursodesoxicólico con esta propiedad. Pero existen evidencias de que la inhibición de síntesis de colesterol con estatinas y la absorción intestinal de colesterol con la ezetimibe, como vimos en la clase anterior, que el ezetimibe actuaba más en la luz y las estatinas más a nivel hepático en la síntesis, van a generar efecto beneficioso en reducir la formación de cálculos biliares. Y esto se conoce no hace mucho tiempo, fíjense que hace casi 11 años, y a partir de eso se usa mucho las estatinas o el ezetimibe en pacientes que tienen cálculos biliares, como para tratar de eliminar los mismos o no producir nuevos cálculos. O en pacientes con hepatopatías crónicas con formación de cálculos biliares a nivel del tubo del hígado, ¿no?
Eh, Perdón, ahí en ese sí, punto. Esa era mi duda. ¿Se usa entonces la estatina en sí, conjunto con el ácido? exacto, exacto, ¿Y sí, se lo usa usan. dosis habituales como la que vimos en la otra clase? ¿O es una dosis Y particular? honestamente no lo sé. Si vos me preguntás hoy por hoy qué dosis das para un paciente con cálculos biliares como para no producir tantos cálculos y que el paciente mejore a nivel hepático, yo le daría una dosis de 10 miligramos, por ejemplo, de atorvastatina o la misma dosis de ezetimibe. Pero tendría que buscarlo y revisarlo. Por ahí vamos a hacer ahora el ejercicio de buscarlo en el up-to-date, a ver si está documentado, si hay alguna evidencia de algún trabajo. Hasta donde yo sé, se dan mismas dosis. Mismas dosis. Esa era mi Eh, duda, porque yo lo había bien. visto y no sabía si se usaba, si no. Bien, sí. Y lo que están usando ahora son nuevas terapias que incluyen el ácido, como les dice ahí, abeticólico, que es un sintético del queno desoxicólico, que actúa sobre un receptor nuclear y que aparentemente regula la producción del colesterol, obviamente, eh, y en el tratamiento con fibratos también para la proliferación de un peroxisomas alfa que lo que hacen es como recubrir la molécula de colesterol. Eh, Otro tipo de combinación con el ácido ursodesoxicólico es el budesonide para el tratamiento de la cirrosis biliar primaria. Acuérdense, en etapa temprana. Entonces ustedes tienen que evitar la sobreproducción de cálculos en la alteración de la cirrosis biliar primaria y van a usar el ácido ursodesoxicólico en combinación con el budesonide. No sé acá si esto es inhalado o es vía oral. Esto no lo sé. Por ahí estaría bueno verlo, revisarlo eso. En cuanto al ácido, que se conoce como ursodiol, se sabe que tiene efectos citoprotectores en el hígado y en el sistema inmune. Para el tratamiento de cálculos biliares se da de 8 a 10 miligramos kilo por día, en dosis divididas. O sea, esto es la dosis total en el día y la van a dividir generalmente con las comidas. Para la prevención de cálculos biliares se dan 300 miligramos 2 veces por día. Y para la cirrosis biliar primaria vas a dar de 13 a 15, un poco más alto de la dosis, dividida obviamente en 2 a 4 dosis que tienen que ver con el alimento, ¿no? Desayuno, almuerzo, merienda y cena. ¿Bien? Eh, Eso es lo que tengo un poco del ácido ursodesoxicólico, que es lo único que está documentado en el libro, chicos. Si nos fijamos, a ver, vamos a mirar acá a atorvastatina, por ejemplo. Drug information. Usos. No está documentado por lo menos la atorvastatina acá con la dosis. Yo supongo que, por ejemplo, en este caso sería de 40 miligramos kilo día y la rosuvastatina de 10 miligramos kilo día. ¿No? Pero, por ejemplo, en el caso de la cirrosis biliar primaria, con cuadros de colangitis, miren, fibratos. Acá están los fibratos, sean benzafibrato, como el que más documentado está,
y se da 400 miligramos día, fibratos, no estatinas. Y la budesonide no se sabe realmente por qué el budesonide es beneficioso. Se ha visto en estudios que comparte con otras drogas, obviamente, ¿no? Y se ve sobre todo para cuando hay inflamación hepática en biopsia. Y en el caso de las estatinas, acá está el ácido ursoxicólico. No tengo, por lo menos acá descrito dentro del UpToDate, el agregado. Bien. Pero sí sepan que está documentado eso, pero no sé qué grado de evidencia tiene. Un poco para que sepan. Sí, el ácido ursoxicólico, a ver si entramos acá a ver con la droga. El ácido ursoxicólico, acuérdense que se da 600 miligramos día para la prevención, dividido en una o dos dosis, se ponen 300 miligramos con cada comida, eso para la prevención. Y para la disolución tienen de 8 a 10 miligramos kilo por día, y en pacientes con cirrosis biliar primaria un más alto, obviamente, ¿no? Para viven con colangitis de 13 a 15 miligramos kilo por día. Bien. Bien, perfecto. No tengo, lo voy a buscar, eso que me estás preguntando de la dosis, pero en fibratos, acuérdense lo que les dije ahí de benzafibratos sobre todo. ¿Me escuchan? Sí, sí. Bien. Y en el ácido teóptico, vamos a hablar dos palabras. Fíjense que hay algunos trabajos que aparecieron en la guía de Pathology, en la revista de Pathology en el 2008, que el ácido lipoico, como se conoce, alfa lipoico es el ácido teóptico, disminuye la lipogénesis a través de la proteína quinasa, AMPK, dependiente por una vía independiente y por vía dependiente, o sea, dependiente de esa vía y por otra vía independiente. Lo que hace es disminuir la producción de ácidos biliares, de la lipogénesis a nivel hepático y actúa como un hepatoprotector. ¿Bien? Entonces, un poco buscando la farmacología, el ácido tióptico, el ácido lipoico, es un cofactor esencial en los complejos de las enzimas mitocondriales que se descarboxilan. El ácido tióptico común y su forma reducida conforman principalmente una reducción que actúa como un efecto antioxidante. O sea, si ustedes les preguntan cuál es la farmacocinética del ácido tióptico, bueno, actúa como un antioxidante a nivel hepático, tanto su conformación común como la forma reducida, no metabolizada. Actuando como, digamos, un moderador hepático y ayudando a evitar la oxidación de enzimas hepáticas. ¿Bien? Ese sería el mecanismo de acción, a grosso modo, principal. Donde más efecto se vio es en la diabetes, como actividad de la enzima piruvato deshidrogenasa, regulando la oxidación de la glucosa que se encuentra reducida y mejora la actividad de dichas enzimas, estimulando la oxidación de la glucosa y genera ese efecto a nivel, sobre todo pacientes que tienen neuropatía periférica. Y la dosis que se da es de 600 miligramos día de ácido tióptico.
Además, modifica el flujo capilar del músculo esquelético y mejora la función del endotelio, regenera por medio de la regeneración de la vitamina E. O sea que hay que ver también que estos pacientes generalmente se da ácido etióptico con vitamina E en algunas formulaciones, aumentando la liberación de sustrato en el músculo, o bien hay que suplementar vitamina E también en estos casos. Bien. Bien, o sea que en definitiva mejoraría el estrés oxidativo a nivel hepático. Se absorbe rápidamente por vía oral, tiene un paso hepático de un 30%, bien. La absorción por tubo digestivo es de un 30%, y presenta un efecto inactivador del primer paso hepático, o sea que queda menos dosis que del 30%, ¿bien? Y a los 40 minutos ya alcanza la concentración estable por vía oral, ¿bien? Habitualmente tiene un volumen de distribución de 400 mililitros por kilo y un área bajo la curva bastante baja en microconcentración, o sea, 0,4 microgramos hora por mililitro. Y dura aproximadamente una vida media de eliminación de 40 minutos. Y se elimina a nivel hepático por biotransformación. Y se elimina, por lo que tengo entendido, a nivel las heces, no a nivel renal. ¿Qué es lo que tienen que saber en cuanto a dosis? La dosis son 600 miligramos día. ¿Cuándo damos ácido tióptico? Cuando pensamos en un paciente con hepatopatía crónica, con afección a nivel pancreático, por ejemplo, en un diabético, estaría indicado. Y la dosis sería 600 miligramos día. ¿Qué efectos produce? Como no tiene demasiado reporte de efectos adversos. Por ahí está descrito el rash cutáneo o el eritema cutáneo después de la administración de la medicación como efecto más importante. Y por último, les voy a hablar de la N-acetilcisteína. Bien, que la N-acetilcisteína, lo que quiero comentarles es que es otra droga que en realidad se dio efecto hepatoprotector cuando ustedes tienen intoxicación con acetaminofeno o paracetamol, que esa es la indicación de dar el N-acetilcisteína en forma endovenosa, ¿bien? Y después se puede dar en forma oral. La FDA lo aprobó en las primeras 72 horas de intoxicación y en forma endovenosa durante las primeras 21 horas, ¿bien? ¿Qué es lo que haría? Vamos a mirar un poquito el tema de dosis acá, que les voy a comentar cómo es. Debería generalmente darse dentro de las primeras 8 horas de haber ingerido el acetaminofeno o paracetamol, o tan pronto como sea posible. Acá no te dice puntualmente la dosis total, pero sería cuándo iniciar la terapia. La duración debería ser, por lo menos, continuarla las primeras 24 72 horas. Es la dosis habitual en forma endovenosa. Y no excediendo un máximo de 10 gramos, que es la dosis total que se puede dar. Y oralmente se puede dar hasta un total de 1.330 miligramos por kilo, con una dosis inicial de 140 kilos. Miligramos de forma endovenosa. Perdón, lo que se estaba hablando acá era la dosis bioral para dosis de 3 días, de 72 horas, perdón, que esa es la dosis bioral, 140 miligramos kilo, y la dosis endovenosa se da durante las primeras 21 horas, 3 dosis con un total de administración de 300 miligramos kilo. Se da una dosis inicial de 150 kilos, máximo 15 gramos, durante una hora. Se da una segunda dosis de 5 gramos, más chica que la inicial, durante 24 horas. Y después se da una tercera dosis de 100 miligramos kilo, máximo 10 gramos, a infundir durante 14 horas. En total serían 21 horas.
Ustedes disponen de la formulación endovenosa, obviamente, ¿no es cierto? ¿Cuál sería el mecanismo de acción de la droga? Mecanismo de acción, actúa como un hepatoprotector, restaurando la enzima que es la glutatión hepática, que lo que hace, sirve como un sustituto de esta enzima y mejora o aumenta la cantidad de sulfat de conjugación con paracetamol no tóxico, evitando el daño hepático, evitando la necrosis hepatocelular. ¿Bien? En cuanto al mecanismo de acción de protección hepática. O sea, es un análogo de esta enzima actuando, generando que la vía de metabolismo no vaya hacia la vía del sulfato con el paracetamol. Y de esa forma no genera daño hepático. Bien. Cuando se da, bueno, por inhalación se dan de 5 a 10 minutos la vía de administración. La duración dura 1 hora si se inhala. Tiene una vía de distribución bastante alta, se une a proteínas en alta intensidad. Alcanza 1 o 2 horas el pico en plasma y se elimina por orina hasta un 40%. El resto por vía hepática. No tiene, por lo menos que yo recuerde, ajuste en el tema de falla renal y se puede dar perfectamente, cruza la placenta, pero se puede dar durante el embarazo sin ningún reporte, por lo menos, de daño en el bebé. Bien, ni tampoco durante ¿cómo se llama? Durante la lactancia. ¿Alguna pregunta, chicos? No. De este tema no. No escuché bien. Algunos dijo no, profe, pero algún otro tiene alguna otra pregunta para comentar. Tengo una pregunta, pero es de pancreatitis, no es de... Sí, decime, Ignacio, a ver si te puedo ayudar. Sí, no, es porque la pancreatitis aguda se da primero AINES en la escala analgésica y después se va Sí, subiendo, ¿no?, a opioides. sí, Por sí, ejemplo, se usa tramadol, se usa oxicodona, etc. sí, Cuando se pasa de un escalón al otro, ¿se sí. asocian los fármacos o se saca el anterior? No, siempre vos vas a ¿Me asociar explico? fármacos. Siempre vos vas a asociar. Cuando estás tratando cualquier paciente, sea la causa que fuese, vos tenés una escala, en realidad es para todos. La escala analgésica de la OMS se describió para pacientes oncológicos por primera vez, pero después se aplica y se usa de la misma forma para diferentes patologías también no oncológicas. Un paciente con pancreatitis crónica, yo le dejaría el antiinflamatorio y usaría un opiáceo débil, eh, y puedo llegar a hacer un coadyuvante como por ejemplo una pregabalina o una gabapentina en ese momento, y si no anda, le dejo el antiinflamatorio, le dejo la pregabalina y le cambio el opiáceo débil por un opiáceo fuerte. La realidad es que vos vas a ver que en el transcurso de tu carrera como especialidad, múltiples cambios de medicación según el médico que lo vea, según la indicación, según el especialista. Pero lo correcto es que vos deberías ir cambiando de una medicación por vez como para ir viendo la tolerancia del paciente y no sacando medicación si ya se una en la escalera analgésica. Yo lo que no encontré puntualmente, y eso por ahí lo voy a revisar en la charla que les dieron ustedes de enzimas pancreáticas, no encontré que estén documentados en la pancreatitis aguda como uso, ¿tá?, para el dolor. Se usa antiinflamatorios, en los casos graves obviamente se va a dar nutrición parenteral, porque es una indicación en casos de pancreatitis aguda grave. La abolición de la vía oral y el uso de terapia con nutrición parenteral es la indicación, pero no encontré, por lo menos dentro del libro de fármaco, la indicación de enzimas pancreáticas vía oral.
Lo que habitualmente se hace, eso es para pancreatitis aguda. Para pancreatitis crónica nadie lo discute. ¿Verdad? Para pancreatitis aguda, lo que hay que bajar es la presión intraductal, obviamente, y el edema que hay a nivel del pancreático, y por eso se usan los antiinflamatorios. ¿Bien? Y obviamente vos vas a abolir el uso de la producción tanto exócrina del páncreas, utilizando una nutrición parenteral que le vas a aportar lípidos en forma endógena, en forma endovenosa al paciente. ¿Bien? Generalmente el paciente va a tener una formulación inicialmente sin lípidos y después se va a agregar una formulación con lípidos en el caso que use una nutrición parenteral. Bien, bien. Ahora sí. Bien. Bueno, chicos, ¿alguna otra consulta? Tema bastante aburrido este, pero bueno, que no escuchen los demás docentes, pero el tema está como salpicado en diferentes partes del libro, difícil de buscar y dar de vuelta, por lo cual le completé con el up-to-date la mayor parte de la información. Bien. Les paso si quieren el PDF, yo se lo voy a enviar a Gastón ahora como para que lo suba al campus y lo tengan. Acuérdense siempre de la regla de los 250, los 500 y los 2500 y 10.000. 10.000 unidades, no pasarnos. 2.500 como máximo kilo por 2.500 unidades kilo por comida, que es 4 veces por día serían esos 10.000. Y en los 500 como la dosis estándar, obviamente, por comida del paciente. ¿Bien? No se escucha nada, Cecilia. Está como el micrófono, como que hay un problema en el micrófono, Cecilia. Bueno, dejamos acá, chicos. Un saludo. Chao, gracias. No, por favor. Chau. Chao, chao.